Es posible servir a Dios con las manos, mientras el alma está encadenada en secreto. Y si te dijera que hay personas, sí, incluso dentro de la iglesia, que oran con fervor, predican con pasión y ministran con autoridad, pero que por dentro están batallando con adicciones que no se atreven a confesar. ¿Te quedarías a escuchar esta historia? Y si te dijera que uno de esos hombres fue encontrado por Dios, justo cuando pensaba que su doble vida jamás saldría a la luz, ¿te atreverías a quedarte hasta el final para descubrir cómo lo hizo? Lo que estás por ver no es solo un estudio bíblico, es un espejo, es una confrontación divina, un llamado al alma, porque hoy hablaremos de una lucha que muchos niegan, pero que consume a miles de creyentes silenciosamente: la esclavitud a pecados ocultos disfrazados de espiritualidad. Este mensaje no es para señalar, es para alumbrar, porque el enemigo ha aprendido a operar dentro de la iglesia, no desde el escándalo, sino desde el silencio, desde las máscaras, desde el esfuerzo por mantener una imagen, mientras el corazón se desmorona en soledad. Hoy vas a descubrir cómo Dios puede encontrar a un hombre o una mujer incluso dentro de una congregación, aun cuando haya aprendido a esconder su adicción detrás de una Biblia, de un título o de una falsa sonrisa, porque el Señor no se deja engañar por apariencias. Él ve más allá, Él entra donde nadie más entra. Y hay algo más que necesito decirte: hay un secreto espiritual que muy pocos conocen, una verdad poderosa, oculta en las Escrituras, que puede marcar el fin de tu esclavitud y el inicio de tu libertad. Pero solo quienes permanecen hasta el final logran descubrirla. Esta enseñanza no será cómoda, pero será liberadora. Si te quedas, puede que entiendas por fin por qué no has logrado vencer ese hábito que tanto te avergüenza, y cómo Dios quiere romper esa cadena, no con condenación, sino con gracia. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si Dios decidiera confrontar lo que escondes? Y si el mayor acto de amor no fuera encubrirte, sino sacarte del pozo en él. ¿Qué te has metido sin saber cómo salir? ¿Estás listo para esa posibilidad? Porque a lo largo de este video, recorreremos pasajes bíblicos profundos, historias reales y principios espirituales que te revelarán algo crucial. No se trata de esconderse mejor, se trata de dejarse encontrar. Vamos a hablar del peso de la culpa, del desgaste de la doble vida, de la adicción que nadie imagina, pero también hablaremos de la restauración, del poder de la confesión, del amor de un padre que no te abandona cuando estás sucio, sino que va a buscarte precisamente ahí. Y ahora quiero pedirte algo muy importante. Antes de comenzar el estudio, te animo a escribir en los comentarios la frase "Estoy con Cristo". No es una frase vacía, es una afirmación espiritual. Es tu manera de decir: Señor, aquí estoy. No tengo todo resuelto, pero estoy contigo. Escribirlo te compromete, te posiciona, te une a miles de creyentes que, como tú, están cansados de fingir y desean vivir una fe auténtica. Y si puedes, dale me gusta al video. No es solo para que el canal crezca, es para que YouTube entienda que este contenido importa, que es urgente, que hay personas que necesitan escucharlo. Y gracias a ese simple gesto, este mensaje llegará a quienes están luchando con cadenas invisibles. Estarás sembrando libertad donde hoy reina el silencio. Gracias por hacerlo. Me honra saber que eres parte de esta comunidad. Una comunidad donde el quebrantado no es rechazado, sino restaurado. Donde el herido no es juzgado, sino sanado. Donde el que cayó no es sepultado, sino levantado. Piensa por un momento. ¿Cuántas personas en este mismo momento están sentadas en iglesias, con un liderazgo aparente, pero con un corazón atrapado por adicciones que no saben cómo dejar? Pornografía, alcohol, drogas, relaciones ocultas, compulsiones, juegos, sustancias. Y lo más doloroso es que muchos de ellos piensan que ya no hay esperanza. Por eso este canal existe, por eso este contenido es urgente, porque no todos tienen una iglesia donde pueden abrir su alma, y porque tú puedes ser parte de una red espiritual que está llevando consuelo y verdad a los rincones más ocultos del alma humana. Y te lo advierto,
La penúltima enseñanza que compartiré hoy podría ser la llave que abra la celda en la que estás encerrado sin darte cuenta. Así que, si en algún momento el contenido te incomoda, no te vayas, quédate. Esa incomodidad podría ser la voz del Espíritu Santo empujándote hacia la libertad. Ahora sí, respira hondo, ponte en una actitud de humildad, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es un encuentro con la verdad. Vamos a comenzar. Naamán y el orgullo que oculta la lepra. Naamán era un hombre respetado, comandante del ejército del rey de Siria, poderoso, admirado, temido, pero tras su armadura brillante, tras los honores, tras la imagen imponente que imponía respeto donde quiera que llegaba, había una herida, una enfermedad secreta, una condición que desmentía todo su prestigio. Naamán era leproso. La lepra, en la Biblia, representa algo más que una dolencia física. Es símbolo del pecado que corroe en silencio, de la impureza que contamina desde dentro, del quebranto, que no siempre se nota desde fuera. Y lo más doloroso, una vez avanzada, la lepra no duele, adormece. Lo mismo ocurre con las adicciones escondidas. No siempre provocan llanto, a veces provocan entumecimiento espiritual. Naamán lo tenía todo, pero su piel escondía lo que su título no podía sanar. Así viven muchos hombres dentro de la iglesia. Ministran, lideran, sirven, dan consejos, pero en lo profundo del alma hay una enfermedad espiritual que los consume. Adicciones que han logrado disfrazar detrás de palabras piadosas, cadenas que nadie ve, luchas que ni ellos mismos saben cómo nombrar. Y cada día que pasa, una parte de su alma pierde sensibilidad. La historia de Naamán es el retrato de un hombre que tuvo que decidir entre seguir ocultando su lepra o exponerse al proceso de sanidad. Porque sí, hay un precio para la liberación, la humillación de reconocer que necesitas ayuda, el desarme del orgullo, el despojo de la imagen, la decisión de quitarse la armadura. Cuando su sierva israelita le sugiere que hay un profeta en Samaria que podría sanarlo, Naamán se mueve, no porque confíe ciegamente, sino porque ya no soporta el deterioro silencioso. Llega a la tierra de Israel cargado de regalos, de escoltas, de expectativas. Espera un milagro digno de su posición. Espera que el profeta salga, que haga un rito impresionante, que pronuncie palabras solemnes. Pero Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Solo le envía un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La respuesta no fue mágica, no fue teatral, fue sencilla, directa, sin adornos. Y eso molestó profundamente a Naamán. Su orgullo fue herido. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que todos los de Israel? Respondió indignado. Su carne estaba leprosa, pero su ego, intacto, y ese era el verdadero problema. Este es el punto de quiebre en la historia, porque es aquí donde muchos abandonan el proceso de sanidad, no porque no deseen ser libres, sino porque no soportan la idea de hacerlo de una manera que los despoje de su imagen construida, porque confunden reputación con dignidad, porque prefieren mantener el respeto ajeno, aunque les cueste la propia libertad. Naamán se sintió insultado. Él quería un milagro que no lo avergonzara, quería una liberación sin confesión, una sanidad que no implicara obediencia. Pero el río Jordán no solo iba a limpiar su piel, iba a quebrantar su alma. Fueron sus siervos, humildes pero sabios, quienes lo confrontaron. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Y aquí está una de las grandes lecciones espirituales para quienes luchan con adicciones secretas. La libertad no siempre viene envuelta en grandeza. A veces viene en forma de obediencia incómoda. A veces viene a través de una instrucción que parece humillante. A veces empieza cuando decides descender de tu caballo, quitarte tu armadura y meterte en el río embarrado de tu quebranto. Naamán desciende al Jordán, se sumerge una vez, luego otra y otra más, 7 veces, y en cada inmersión, algo más que su piel estaba siendo tocado, su corazón estaba siendo descompuesto, su orgullo diluido, su control rendido, la imagen que lo sostenía se estaba derrumbando. Pero en el 7º descenso ocurrió,
Su carne se volvió como la de un niño. No solo quedó limpio, fue restaurado. Naamán regresó a Eliseo con una confesión que va más allá de la sanidad física. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Este no fue solo un milagro corporal, fue una conversión, un encuentro real con la gracia de Dios. Y es aquí donde la historia conecta con la vida de muchos hombres y mujeres que viven con adicciones ocultas dentro de la iglesia. Personas que no han dejado de amar a Dios, pero que han aprendido a vivir divididos, una parte sirviendo con pasión y otra esclavizada en silencio. La sanidad no empieza cuando dejas el hábito, empieza cuando reconoces tu lepra, cuando te decides a dejar el escenario y entrar al río, cuando aceptas que no puedes más con tus propias fuerzas, que el control ya no te está salvando, te está ahogando. El Jordán fue la escena de la decisión, y todos, tarde o temprano, tendremos que decidir si entramos en ese río, si nos despojamos, si obedecemos aunque duela, porque el orgullo religioso es más tóxico que cualquier pecado, porque la apariencia espiritual puede ser el mayor enemigo de la autenticidad. Dios no está buscando siervos perfectos, está buscando corazones rendidos, y el que se humilla será exaltado, pero el que insiste en su imagen, en su discurso, en su título, se aleja cada vez más del milagro que podría cambiarlo todo. Naamán pudo haberse ido a casa con su lepra intacta y su dignidad ilesa, pero eligió perder su orgullo y ganar una nueva vida. El verdadero milagro fue ese. ¿Y tú, estás dispuesto a entrar al Jordán? ¿O vas a seguir cubriendo la lepra con armaduras que ya no engañan ni a tu propia alma? Porque en ese río, el de la obediencia sencilla, el del quebranto sincero, no solo se lavan las manchas, también se lavan las máscaras, y solo entonces, la piel vuelve a sentir, y el corazón vuelve a vivir. 2. El secreto que me mantuvo preso por más de una década. Si has llegado hasta aquí y tu corazón está palpitando con fuerza, si sientes que algo de lo que hemos hablado no es solo teoría, sino una verdad que te incomoda, entonces escúchame con atención, porque no estás solo, y esto no es casualidad. Durante más de 10 años, viví atrapado en una cárcel que nadie veía. Por fuera, yo era un creyente más, oraba, leía la Biblia, participaba en la iglesia, pero por dentro, había una lucha constante con un pecado que no lograba vencer. Intenté todo lo que humanamente podía, promesas, votos, ayunos, lágrimas. Me arrodillaba en la madrugada, suplicando que esa tentación desapareciera, y cuando parecía que lo había superado, volvía a caer. Y lo peor no era el pecado en sí, lo peor era la culpa, ese silencio, ese abismo que se abría después de cada caída, esa voz interna que decía: eres un hipócrita, nadie puede saber esto, si lo supieran, te rechazarían. Dios ya se cansó de ti. Tal vez tú también conoces esa voz. Tal vez hay algo que llevas cargando desde hace tiempo, algo que prometiste dejar, algo que nadie sabe, pero que está destruyendo tu paz, tu dignidad, tu relación con Dios. Tal vez estás cansado de luchar, tal vez sientes que ya probaste todo y nada funciona, pero quiero decirte algo que puede cambiar tu historia. Yo también pensé que no había salida, hasta que Dios me mostró un camino distinto, uno que no dependía de mi fuerza, sino de mi rendición, uno que no comenzaba con dejar el pecado, sino con entender por qué lo necesitaba. Fue entonces cuando empecé a caminar un proceso profundo, doloroso, sí, pero verdadero, y por primera vez en años, empecé a ver la luz, no una emoción pasajera, no una victoria momentánea, sino libertad real. Ese proceso, ese camino que me llevó a salir de donde estuve por más de una década, es el que decidí compartir en un video especial. Es un mensaje diferente a este. En él, abro mi corazón y comparto el paso a paso que me ayudó a romper con ese ciclo destructivo. Está fijado en el primer comentario de este video. Si sientes que esto te está hablando directamente, si el Espíritu Santo está tocando algo profundo en ti, entonces no dejes pasar la oportunidad. Ese otro video puede ser el punto de partida de tu transformación. No es una solución mágica, pero sí es un mapa, un camino, un testimonio vivo de que sí se puede salir.
Y vuelvo a decirlo, no estás solo, hay miles de personas dentro de la iglesia, sirviendo, liderando, cantando, mientras por dentro están muriendo, no por falta de fe, sino porque nunca aprendieron a caminar hacia la libertad con la guía adecuada, porque nadie les habló desde la herida, porque todos les hablaron desde el deber, pero pocos desde la compasión. Yo no quiero que tú sigas cargando con eso solo. Si ya llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo para ser liberado, pero esa libertad no va a empezar solo con escuchar. Va a comenzar cuando decidas moverte, cuando des un paso, y ese paso puede ser ir a ese video ahora mismo, escucharlo no con la mente del religioso, sino con el corazón del que está cansado, del que quiere respirar en paz, del que ya no soporta más cadenas ocultas, porque si yo pude salir, tú también puedes. Cristo no murió para que vivas en condenación. Murió para darte acceso a una gracia tan poderosa que transforma hasta lo más oscuro. Pero esa gracia no se activa con vergüenza, se activa con fe, con humildad, con disposición, con rendición. Y si hoy has sentido que este mensaje es para ti, entonces te invito, como un hermano que ha estado donde tú estás, a seguir ese camino, a mirar ese video, a dejar que Dios te hable a través de él, porque sé lo que es pensar que ya no hay más oportunidades, sé lo que es estar dentro de la iglesia y sentirse el más impuro, sé lo que es llorar sin que nadie lo note, sé lo que es adorar mientras algo te consume por dentro, pero también sé lo que es ser restaurado, sé lo que es mirar atrás y decir, ese no soy yo más, sé lo que es recuperar el gozo de la salvación, la dignidad, la libertad, y quiero que tú también lo sepas. Ahora, sigamos, porque esta historia apenas comienza. En la próxima enseñanza, veremos cómo Dios enfrentó a uno de sus siervos más fuertes cuando cayó en su mayor debilidad, y cómo, en vez de desecharlo, lo restauró de una manera que cambió la historia entera, porque Dios no te expone para avergonzarte, te expone para sanarte, para reconstruirte, para usarte como nunca antes. Quédate conmigo, lo mejor aún está por revelarse. 3. David, el adorador que cayó en lo oculto. David es una de las figuras más complejas y poderosas de toda la escritura. Pastor de ovejas, músico sensible, guerrero valiente, estratega brillante, rey de Israel, autor de salmos que han sido cantados por siglos, un hombre que conocía el corazón de Dios y que fue llamado, nada menos, que un varón conforme al corazón de Jehová, pero también fue un hombre que cayó, y no cayó en cualquier error, sino en un abismo profundo de pecado oculto. La historia está registrada con crudeza en 2 Samuel 11. David, en el momento en que todos los reyes salían a la guerra, decidió quedarse en casa. Desde su palacio, vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, hermosa, casada, inaccesible, pero David, cegado por el deseo y embriagado por el poder, la mandó a llamar. Se acostó con ella, y luego, para ocultar su pecado, trazó un plan frío, calculado, mandó a su esposo, Urías, al frente de batalla para que muriera. En cuestión de días, el hombre que había danzado ante el arca del pacto y compuesto himnos a la gloria de Dios, se convirtió en un adúltero y asesino. Y lo peor, pensó que podía seguir como si nada hubiera pasado, como si su secreto pudiera enterrarse con el cadáver de Urías, como si el palacio pudiera tapar el pecado con el silencio. Aquí se revela una de las verdades más duras del alma humana, la capacidad que tenemos para justificar lo que hacemos en lo oculto, mientras mantenemos una fachada de santidad ante los demás. David no dejó de ser rey, no dejó de ir al templo, no dejó de representar la autoridad espiritual, pero su corazón estaba herido, contaminado, dividido, y esa dualidad lo estaba consumiendo lentamente. Muchos creyentes viven esta misma realidad hoy, no han dejado de cantar, de predicar, de orar en público, pero su vida íntima está llena de grietas, y esas grietas no se arreglan con discursos ni con rituales, necesitan ser enfrentadas con verdad, porque lo que no se confronta, se profundiza, y lo que se oculta, te acaba comiendo desde dentro. David pensó que lo había manejado bien, que era
nadie sabría, que su pecado quedaría sepultado, hasta que Dios envió al profeta Natán. Natán no llegó con acusación, llegó con una historia, un ejemplo, un espejo disfrazado. Le contó de un hombre rico que, teniendo todo, le quitó a un pobre su única oveja. David, con su sentido de justicia aún intacto, se indignó. Ese hombre merece la muerte, declaró. Entonces Natán, con la autoridad de los cielos y la firmeza del amor, le dijo: tú eres ese hombre. En ese momento, la máscara cayó. El rey quedó desnudo ante su propio pecado. Ya no había cómo negar, ya no había cómo esconder. La luz del cielo había entrado en la habitación oscura del alma, y aquí es donde todo cambia. David no negó, no huyó, no culpó a otros, no buscó excusas, no intentó proteger su imagen. Hizo lo que muy pocos hacen, se quebró. Dijo: he pecado contra Jehová. Esa confesión fue real, dolorosa, transformadora. No era una frase automática, era el grito de un alma que, por fin, se atrevía a enfrentar la verdad. Y ese grito fue escuchado en el cielo. Fue en ese lugar de rendición donde nació uno de los salmos más desgarradores y hermosos de la Biblia, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. David no pide solo perdón, pide limpieza, pide restauración, pide que Dios vuelva a soplar vida en su espíritu apagado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Estas palabras nos enseñan que la verdadera restauración no comienza con la culpa, sino con la verdad. No con miedo al castigo, sino con hambre de pureza. David no quería evitar las consecuencias, quería volver a sentir a Dios, quería recobrar la intimidad perdida, quería dejar de fingir, porque fingir es un infierno lento, y cuando uno se encuentra con la verdad de su pecado, tiene dos opciones: cubrirlo con más engaño o exponerlo. Ante la gracia, David eligió lo segundo, y aunque las consecuencias fueron duras, el hijo fruto del adulterio murió, la espada no se apartó de su casa, su corazón fue restaurado. Dios no lo desechó, no lo reemplazó, no lo borró del plan. Al contrario, su descendencia sería la que llevaría el linaje del Mesías, porque Dios no se avergüenza de los que caen, se glorifica en los que se levantan en su nombre. Hoy, muchos como David están viviendo con pecados escondidos, adicciones que los avergüenzan, historias que ocultan, secretos que los amordazan, y la solución no es seguir cubriendo, la solución es permitir que la luz entre. Dios no envía profetas para destruir, los envía para restaurar. La corrección de Natán fue dura, sí, pero también fue redentora, porque el amor que no confronta no transforma, y Dios ama demasiado a sus hijos como para dejarlos vivir en sombras. El pecado oculto no solo contamina el alma, contamina la adoración, contamina las relaciones, contamina la visión. Todo lo que David hacía desde su trono estaba siendo filtrado por una culpa que no confesaba, y cuando por fin se quebró, el aceite volvió a fluir. Ese es el mensaje para quien se siente dividido hoy, para quien ha aprendido a sonreír mientras está atado, para quien teme ser descubierto más que ser destruido, para quien piensa que su pecado es demasiado vergonzoso como para sacarlo a la luz. La historia de David nos dice que Dios ya sabe, y aún sabiendo, todavía te ama. Él no está esperando verte perfecto, está esperando verte sincero. La gracia no trabaja con máscaras, solo actúa donde hay verdad. Y la verdad, aunque duela, es el principio de la sanidad. Así como David escribió salmos después de su caída, tú también puedes escribir una nueva historia después de tu pecado. No será perfecta, pero será real, y en esa realidad, Dios se manifiesta con poder. No hay gloria más pura que la que nace después de la restauración. No hay adoración más verdadera que la que viene de un corazón que fue quebrado y reconstruido por las manos del Padre. Y todo comienza con una confesión, no hacia el público, no hacia los hombres,
sino hacia Dios. Él ya está escuchando, solo falta que tú también te atrevas a hablar. 4. La noche oscura de Pedro. Pedro conocía la voz de Jesús. Había caminado sobre las aguas, sostenido por la mirada de su maestro. Había presenciado milagros, alimentado multitudes, escuchado enseñanzas que estremecían el alma. Había sido testigo de la gloria del Hijo de Dios y había declarado con firmeza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también fue el que lo negó. Esta es una de las escenas más crudas y reveladoras del Nuevo Testamento, no por lo que muestra de Jesús, sino por lo que desnuda en Pedro, y por lo que revela de cada uno de nosotros. Pedro no era un traidor, no era un falso discípulo, era genuino, impulsivo, apasionado, entregado, amaba al Señor de verdad. Pero en la hora más oscura, cuando el miedo y la incertidumbre lo rodearon, cayó, no en un acto de maldad premeditada, sino en un colapso interior, en una mezcla de confusión, temor y desesperación. Después de que Jesús fue arrestado en Getsemaní, Pedro lo siguió de lejos. El mismo que había jurado morir con él ahora se mantenía a distancia. Se calentaba junto al fuego de los enemigos, mezclado entre los que no lo conocían, ocultando su identidad. Una criada lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó. Poco después, otro le dijo: tú también eres de ellos. Lo negó otra vez. Finalmente, un tercero insistió: verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. En ese instante, el gallo cantó, y los ojos de Jesús, desde donde estaba siendo juzgado, se cruzaron con los de Pedro. No fue una mirada de reproche, fue una mirada que lo desarmó, una mirada de amor herido, de verdad innegable, de ternura en medio de la traición. Pedro salió y lloró amargamente. Este momento es clave, no solo por lo que Pedro hizo, sino por lo que representa: el colapso de una fe no procesada, el derrumbe de una imagen construida, el grito de un alma que se dio cuenta de su fragilidad. Muchos creyentes han pasado por esta noche, no han dejado de creer, pero han fallado, no han abandonado su amor por Dios, pero lo han traicionado con sus acciones, con su silencio, con sus hábitos secretos. Han estado en el patio del enemigo, intentando calentar su alma en un fuego ajeno, disimulando quiénes son realmente, y cuando finalmente se ven expuestos, cuando el gallo canta, sienten lo mismo que Pedro: una vergüenza tan profunda que las lágrimas no alcanzan, una sensación de haberse traicionado a sí mismos, de haber fallado justo donde prometieron ser fuertes. Pero es precisamente allí donde comienza el verdadero discipulado, porque la restauración no ocurre mientras te crees invencible, ocurre cuando te sabes débil, cuando el yo se derrumba y ya no tienes nada que demostrar, solo queda el llanto, la verdad, la desnudez del alma. Pedro no fue desechado, no fue reemplazado, no fue expulsado del grupo. Jesús no buscó otro discípulo para ocupar su lugar, lo esperó. Después de su resurrección, Jesús volvió a encontrarse con Pedro, pero no lo confrontó con un discurso, no lo humilló, lo llamó por su nombre, le cocinó, le preparó pescado y pan sobre las brasas. El mismo fuego ante el cual Pedro lo negó, ahora era el fuego donde Jesús lo restauraría, y le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No le preguntó: ¿por qué me negaste? No le dijo: me fallaste. No trajo el pasado como una condena, solo lo invitó a amar de nuevo, a responder desde el corazón. Pedro, dolido, contestó: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús, sin rastro de reproche, le respondió: apacienta mis ovejas. Con esas palabras, le devolvió su propósito, le confirmó que todavía era parte del plan, que su caída no había cancelado su llamado, que su negación no había borrado su identidad. Este es uno de los actos más bellos de redención en toda la Escritura, porque Jesús no restauró a Pedro en privado, lo hizo en presencia de los demás, no lo escondió, no lo rebajó, lo reinstaló con ternura, con gracia, con verdad. Y desde entonces, Pedro nunca volvió a ser el mismo, no porque se volviera perfecto, sino porque aprendió a depender de la gracia,
Ya no hablaba desde el orgullo, sino desde la humildad. Ya no prometía desde la emoción, sino desde la convicción. Ya no era un líder impulsivo, era un pastor compasivo. El mismo que negó, fue el que predicó el primer gran mensaje de la iglesia. El mismo que cayó, fue el que sanó enfermos. El mismo que lloró amargamente, fue el que escribió cartas llenas de esperanza. Pedro nos enseña que no se trata de no caer, se trata de dejarse restaurar. Muchos viven atrapados en una culpa paralizante. Saben que fallaron, se sienten sucios, han llorado, pero aún no creen que puedan volver. Aún se sienten indignos de ser usados, y esa mentira los mantiene estancados. Les hace creer que la cruz fue suficiente para otros, pero no para ellos. Pero si Jesús restauró a Pedro, el mismo que lo negó en el momento más crítico, también puede restaurarte a ti, porque lo que más le importa no es tu historial, es tu corazón. Dios no trabaja con discípulos perfectos, trabaja con discípulos quebrantados, con corazones que ya no intentan impresionar, sino obedecer, que ya no quieren figurar, sino servir, que no confían en su fuerza, sino en su gracia. La historia de Pedro nos recuerda que la noche más oscura puede ser el preludio de un nuevo amanecer, que las lágrimas del quebranto pueden regar la tierra de un nuevo llamado, que cuando el gallo canta y te das cuenta de lo lejos que estás, no es el fin, es el inicio, porque Cristo no te llama desde el trono, te llama desde la orilla, donde el fuego está encendido, el pan está listo y la gracia está esperando para devolverte lo que pensabas que habías perdido. Tu lugar no está cancelado, tu historia no ha terminado y tu identidad no ha sido destruida por tu fracaso. Solo necesitas responder. Como Pedro, tú sabes que te amo y dejar que el Maestro te levante, te restaure, te envíe, te confirme. Aun cuando tu noche haya sido larga, Él todavía quiere usarte en su mañana. Dios no lo desechó, no lo reemplazó, no lo borró del plan. Al contrario, su descendencia sería la que llevaría el linaje del Mesías, porque Dios no se avergüenza de los que caen, se glorifica en los que se levantan en su nombre. Hoy, muchos como David están viviendo con pecados escondidos, adicciones que los avergüenzan, historias que ocultan, secretos que los amordazan, y la solución no es seguir cubriendo, la solución es permitir que la luz entre. Dios no envía profetas para destruir, los envía para restaurar. La corrección de Natán fue dura, sí, pero también fue redentora, porque el amor que no confronta no transforma, y Dios ama demasiado a sus hijos como para dejarlos vivir en sombras. El pecado oculto no solo contamina el alma, contamina la adoración, contamina las relaciones, contamina la visión. Todo lo que David hacía desde su trono estaba siendo filtrado por una culpa que no confesaba, y cuando por fin se quebró, el aceite volvió a fluir. Ese es el mensaje para quien se siente dividido hoy, para quien ha aprendido a sonreír mientras está atado, para quien teme ser descubierto más que ser destruido, para quien piensa que su pecado es demasiado vergonzoso como para sacarlo a la luz. La historia de David nos dice que Dios ya sabe, y aún sabiendo, todavía te ama. Él no está esperando verte perfecto, está esperando verte sincero. La gracia no trabaja con máscaras, solo actúa donde hay verdad. Y la verdad, aunque duela, es el principio de la sanidad. Así como David escribió salmos después de su caída, tú también puedes escribir una nueva historia después de tu pecado. No será perfecta, pero será real. Y en esa realidad, Dios se manifiesta con poder. No hay gloria más pura que la que nace después de la restauración. No hay adoración más verdadera que la que viene de un corazón que fue quebrado y reconstruido por las manos del Padre. Y todo comienza con una confesión, no hacia el público, no hacia los hombres, sino hacia Dios. Él ya está escuchando, solo falta que tú también te atrevas a hablar. 4. La noche oscura de Pedro. Pedro conocía la voz de Jesús. Había caminado sobre las aguas, sostenido por la mirada de su maestro. Había presenciado milagros, alimentado multitudes, escuchado enseñanzas que estremecían el alma. Había sido testigo de la gloria del Hijo de Dios y había declarado con firmeza:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero también fue el que lo negó. Esta es una de las escenas más crudas y reveladoras del Nuevo Testamento, no por lo que muestra de Jesús, sino por lo que desnuda en Pedro, y por lo que revela de cada uno de nosotros. Pedro no era un traidor, no era un falso discípulo, era genuino, impulsivo, apasionado, entregado, amaba al Señor de verdad, pero en la hora más oscura, cuando el miedo y la incertidumbre lo rodearon, cayó, no en un acto de maldad premeditada, sino en un colapso interior, en una mezcla de confusión, temor y desesperación. Después de que Jesús fue arrestado en Getsemaní, Pedro lo siguió de lejos. El mismo que había jurado morir con él ahora se mantenía a distancia. Se calentaba junto al fuego de los enemigos, mezclado entre los que no lo conocían, ocultando su identidad. Una criada lo miró y dijo: «Tú también estabas con Jesús de Nazaret». Pedro lo negó. Poco después, otro le dijo: «Tú también eres de ellos». Lo negó otra vez. Finalmente, un tercero insistió: «Verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque eres Galileo». Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». En ese instante, el gallo cantó, y los ojos de Jesús, desde donde estaba siendo juzgado, se cruzaron con los de Pedro. No fue una mirada de reproche, fue una mirada que lo desarmó, una mirada de amor herido, de verdad innegable, de ternura en medio de la traición. Pedro salió y lloró amargamente. Este momento es clave, no solo por lo que Pedro hizo, sino por lo que representa: el colapso de una fe no procesada, el derrumbe de una imagen construida, el grito de un alma que se dio cuenta de su fragilidad. Muchos creyentes han pasado por esta noche, no han dejado de creer, pero han fallado, no han abandonado su amor por Dios, pero lo han traicionado con sus acciones, con su silencio, con sus hábitos secretos. Han estado en el patio del enemigo, intentando calentar su alma en un fuego ajeno, disimulando quiénes son realmente, y cuando finalmente se ven expuestos, cuando el gallo canta, sienten lo mismo que Pedro, una vergüenza tan profunda que las lágrimas no alcanzan, una sensación de haberse traicionado a sí mismos, de haber fallado justo donde prometieron ser fuertes. Pero es precisamente allí donde comienza el verdadero discipulado, porque la restauración no ocurre mientras te crees invencible, ocurre cuando te sabes débil, cuando el yo se derrumba y ya no tienes nada que demostrar, solo queda el llanto, la verdad, la desnudez del alma. Pedro no fue desechado, no fue reemplazado, no fue expulsado del grupo. Jesús no buscó otro discípulo para ocupar su lugar, lo esperó. Después de su resurrección, Jesús volvió a encontrarse con Pedro, pero no lo confrontó con un discurso, no lo humilló, lo llamó por su nombre, le cocinó, le preparó pescado y pan sobre las brasas. El mismo fuego ante el cual Pedro lo negó, ahora era el fuego donde Jesús lo restauraría, y le preguntó 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». No le preguntó: «¿Por qué me negaste?». No le dijo: «Me fallaste». No trajo el pasado como una condena, solo lo invitó a amar de nuevo, a responder desde el corazón. Pedro, dolido, contestó: «Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo». Y Jesús, sin rastro de reproche, le respondió: «Apacienta mis ovejas». Con esas palabras, le devolvió su propósito, le confirmó que todavía era parte del plan, que su caída no había cancelado su llamado, que su negación no había borrado su identidad. Este es uno de los actos más bellos de redención en toda la Escritura, porque Jesús no restauró a Pedro en privado, lo hizo en presencia de los demás, no lo escondió, no lo rebajó, lo reinstaló con ternura, con gracia, con verdad. Y desde entonces, Pedro nunca volvió a ser el mismo, no porque se volviera perfecto, sino porque aprendió a depender de la gracia. Ya no hablaba desde el orgullo, sino desde la humildad. Ya no prometía desde la emoción, sino desde la convicción. Ya no era un líder impulsivo, era un pastor compasivo. El mismo que negó, fue el que predicó el primer gran mensaje de la iglesia. El mismo que cayó, fue el que sanó enfermos. El mismo que lloró amargamente, fue el que escribió cartas llenas de esperanza. Pedro nos enseña que no se trata de no caer,
se trata de dejarse restaurar. Muchos viven atrapados en una culpa paralizante. Saben que fallaron, se sienten sucios, han llorado, pero aún no creen que puedan volver. Aún se sienten indignos de ser usados, y esa mentira los mantiene estancados. Les hace creer que la cruz fue suficiente para otros, pero no para ellos. Pero si Jesús restauró a Pedro, el mismo que lo negó en el momento más crítico, también puede restaurarte a ti, porque lo que más le importa no es tu historial, es tu corazón. Dios no trabaja con discípulos perfectos, trabaja con discípulos quebrantados, con corazones que ya no intentan impresionar, sino obedecer, que ya no quieren figurar, sino servir, que no confían en su fuerza, sino en su gracia. La historia de Pedro nos recuerda que la noche más oscura puede ser el preludio de un nuevo amanecer, que las lágrimas del quebranto pueden regar la tierra de un nuevo llamado, que cuando el gallo canta y te das cuenta de lo lejos que estás, no es el fin, es el inicio, porque Cristo no te llama desde el trono, te llama desde la orilla, donde el fuego está encendido, el pan está listo y la gracia está esperando para devolverte lo que pensabas que habías perdido. Tu lugar no está cancelado, tu historia no ha terminado y tu identidad no ha sido destruida por tu fracaso. Solo necesitas responder. Como Pedro, tú sabes que te amo, y dejar que el Maestro te levante, te restaure, te envíe, te confirme, aun cuando tu noche haya sido larga, Él todavía quiere usarte en su mañana. 5. La confesión que rompió las cadenas de un rey. La mayoría conoce a Manasés como uno de los reyes más perversos que gobernaron Judá. Su historia, narrada en el segundo libro de Crónicas, no es comúnmente citada en sermones esperanzadores. Al contrario, su nombre se asocia con idolatría, rebelión y una profunda decadencia espiritual. Sin embargo, dentro de su terrible historia, se esconde uno de los actos de arrepentimiento más inesperados y transformadores de toda la Biblia. Manasés tenía todo en contra. Era hijo de Ezequías, un rey justo, piadoso y fiel a Dios, pero decidió tomar otro camino. Se rebeló, levantó altares a los Baales, adoró a todo el ejército de los cielos, construyó ídolos dentro del templo de Jehová, llevó la práctica del ocultismo a su máxima expresión, adivinación, hechicería, encantamientos, y hasta el sacrificio de sus propios hijos en fuego. No fue un desliz, no fue un error aislado, fue una vida entregada al pecado deliberado. Durante años, su reinado fue una afrenta abierta contra Dios, y no solo contaminó su alma, también arrastró a todo el pueblo con él. Si existía un ejemplo de cómo destruir una nación desde la idolatría, ese era Manasés. A los ojos humanos, era irredimible, alguien que había cruzado todos los límites, alguien que merecía juicio sin misericordia. Y así fue. Por un tiempo, Dios, en su justicia, permitió que los enemigos lo capturaran. El ejército de Asiria lo tomó prisionero, lo ató con cadenas de bronce, y lo llevó humillado a Babilonia. El rey orgulloso terminó encadenado, el idólatra terminó sin templos, el blasfemo terminó en silencio. Fue allí, en esa celda extranjera, sin trono, sin sacerdotes que lo protegieran, sin ídolos que lo escucharan, donde ocurrió lo impensado. Manasés clamó a Dios. No se nos da un discurso elaborado, solo se dice que oró a él y fue atendido. No se nos narran rituales, solo una súplica, un alma rota, un corazón quebrado que, desde el barro del juicio, recordó que aún existía un Dios que escucha. Y ese Dios, escuchó, Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí se detiene el corazón. ¿Cómo puede ser que un hombre con un historial tan negro sea restaurado? ¿Cómo es posible que Dios lo devuelva al trono después de tanta maldad? ¿Qué clase de justicia es esa? La respuesta está en la naturaleza de Dios, porque el arrepentimiento, cuando es real, tiene más peso que todo el pasado, porque la gracia, cuando se activa, no calcula el historial, transforma el presente. Manasés no solo fue liberado físicamente, fue transformado espiritualmente. La prueba de ello está en lo que hizo al volver. Quitó los dioses extraños, destruyó los altares paganos, reparó el altar de Jehová, y ordenó al pueblo que adoraran solo al Señor.
El mismo que antes contaminaba, ahora restauraba. El que antes promovía el pecado, ahora instruía en justicia. El que había sido el símbolo de la oscuridad, ahora se convertía en evidencia de la misericordia divina. Pero esa transformación comenzó en secreto, en el lugar más bajo, en una cárcel lejana, lejos del templo, lejos de los ritos, lejos de toda apariencia religiosa, solo con una oración. Este relato es una sacudida al alma de quienes creen que han fallado demasiado como para volver, a los que sienten que su historial los descalifica, a los que han sido líderes, padres, esposos, cristianos, y han caído tan profundo que no saben si hay regreso. La historia de Manasés responde con firmeza: sí, hay regreso, no porque seas bueno, no porque te lo hayas ganado, sino porque Dios es fiel, y porque su misericordia no se activa cuando haces todo bien, sino cuando, desde tu lugar más oscuro, clamas a Él con verdad. Pero no basta solo con sentirse mal. El verdadero arrepentimiento no se queda en emociones, se traduce en decisiones. Manasés no volvió a su trono a continuar con su idolatría. Usó su segunda oportunidad para honrar a Dios con todo lo que tenía. Muchos hoy están pidiendo segundas oportunidades, pero no están dispuestos a cambiar de dirección. Quieren que Dios los levante sin soltar el pecado, que los use sin renunciar al hábito, que los exalte sin humillarse primero. La historia de Manasés enseña que el perdón es gratis, pero la restauración requiere rendición, que Dios puede restituir lo que perdiste, pero espera que camines con humildad, no con la misma arrogancia que te hundió. También nos enseña que no hay lugar demasiado bajo para orar, que la distancia no impide que Dios escuche, que no necesitas estar en la iglesia, ni rodeado de música, ni con palabras elocuentes. Solo necesitas sinceridad. Manasés no tenía altar, ni Biblia, ni comunidad de fe, solo tenía su voz, y esa voz, quebrada y desesperada, fue suficiente para tocar el corazón del cielo. Esa es la esperanza que permanece para todos los que viven en una doble vida, que asisten a la iglesia, pero en casa están destruidos, que oran por otros, pero en su interior están vacíos, que enseñan con palabras, pero luchan con hábitos que los aplastan. No es demasiado tarde. La restauración no depende del tiempo que llevas sirviendo, ni del tamaño de tu caída, ni de lo que otros piensen de ti. Depende de la verdad de tu clamor, de lo dispuesto que estés a dejar el trono de tu orgullo para sentarte en el suelo de tu arrepentimiento. Dios puede restaurarte, no a la posición que tenías, sino a una mejor, aquella donde no dependes de la imagen, sino de la gracia, donde no lideras desde la perfección, sino desde la dependencia. Manasés terminó su vida recordando que Jehová era Dios, no porque alguien se lo dijo, sino porque lo vivió. Tú también puedes llegar a ese punto, donde ya no repites frases, sino que testificas desde la herida sanada, desde el error redimido, desde la historia que parecía arruinada, pero fue rescatada. Si el rey más perverso pudo ser restaurado, ¿quién puede decir que ya no tiene solución? Dios no terminó con Manasés cuando cayó, terminó con él cuando su corazón fue verdaderamente transformado, y en esa transformación comenzó un nuevo reino, uno que aún hoy sigue hablando, porque la gracia que lo alcanzó también puede alcanzarte a ti. 6. El discípulo que quiso comprar el poder de Dios. Hay cadenas que no nacen de un vicio visible, sino de una motivación torcida. No todo lo que destruye al hombre se ve desde fuera. Hay adicciones que se alojan en el corazón, que se disfrazan de espiritualidad, que se presentan como hambre por Dios, pero que, en el fondo, buscan poder, reconocimiento, control. Y es ahí donde el alma, sin darse cuenta, comienza a construir un altar a sí misma, mientras repite palabras religiosas. Simón el Mago es un nombre que aparece brevemente en el libro de los Hechos, pero su historia revela una batalla interior, que muchos creyentes aún no han sabido enfrentar: el deseo de poseer lo sagrado sin vivir lo santo. Era un hombre famoso en Samaria. Durante mucho tiempo había practicado la hechicería, maravillando al pueblo con señales que imitaban lo espiritual, pero que estaban lejos de la presencia verdadera de Dios. La gente lo tenía por un gran poder,
era influyente, era aplaudido, era temido, en otras palabras, era adicto a la admiración. Pero entonces llegó Felipe, predicando a Cristo con señales verdaderas. Los corazones comenzaron a volverse a Dios, y Simón vio que lo que él fingía tener, ahora otros lo manifestaban con autenticidad. El evangelio lo impactó, tanto así que decidió creer y bautizarse. Se unió al grupo de discípulos, empezó a caminar con ellos, pero su corazón no estaba completamente rendido, solo fascinado. Cuando los apóstoles Pedro y Juan vinieron a Samaria y oraron para que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo, Simón fue testigo de una manifestación gloriosa. Vio algo que no pudo imitar, algo que no podía controlar, algo que no se producía con fórmulas, sino con autoridad espiritual real, y entonces cometió un error revelador. Ofreció dinero. «Dadme también a mí este poder», dijo, «para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Lo que pidió no fue solo un don. Lo que Simón quería era control sobre lo sagrado. Lo que buscaba no era servir a Dios, sino poseer la unción. Su petición mostraba que su conversión no había sanado su adicción al poder, solo había cambiado de escenario. Ahora quería reconocimiento, pero dentro del reino. Pedro lo confrontó con dureza: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Fue una respuesta fuerte, pero necesaria, no porque Simón representara solo un riesgo individual, sino porque su actitud podía corromper toda la obra. La iglesia primitiva estaba naciendo, era frágil, y Dios no iba a permitir que se contaminara con corazones que buscaban protagonismo disfrazado de fe. Simón se asustó, pidió que oraran por él. No sabemos si su corazón cambió realmente, pero su historia quedó registrada como advertencia para todos los que quieren seguir a Cristo sin renunciar a su necesidad de controlar, de figurar, de manipular. Este pasaje confronta a todos aquellos que han hecho del ministerio un escenario, que buscan dones, pero no transformación, que quieren operar con poder, pero no quieren pagar el precio de una vida rendida, que persiguen la unción como quien persigue fama, sin entender que la unción solo reposa sobre corazones quebrantados. La adicción de Simón no era a una sustancia, era a la influencia, al prestigio, al aplauso, y esa es una de las adicciones más peligrosas del mundo cristiano, porque no se detecta fácilmente, porque se disfraza de pasión por Dios, porque muchas veces es validada por los hombres, pero, delante del cielo, es idolatría. Hay muchas personas hoy en la iglesia que han sido sinceras en su deseo de seguir a Jesús, pero que no han dejado que el Espíritu Santo purifique sus intenciones. Buscan ministerio antes que madurez, visibilidad antes que santidad, poder antes que obediencia, y cuando no reciben lo que desean, se frustran, se alejan, o peor aún, imitan lo sagrado desde lo carnal. La historia de Simón nos recuerda que no se puede comprar lo que solo se recibe por rendición, que el poder espiritual no se transfiere por dinero, ni por popularidad, ni por imitación. Se derrama sobre corazones que han muerto a sí mismos, sobre vasos vacíos que han sido limpiados y preparados para contener lo eterno. Simón había creído, se había bautizado, estaba en medio del mover, pero su corazón no había sido expuesto, hasta que lo fue, y entonces se reveló que, aunque estaba entre los discípulos, aún no era uno de ellos en esencia. Esto no es solo una historia de advertencia, es una oportunidad para examinar el alma, para preguntarnos, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Busco a Dios, o lo que Él puede darme? ¿Estoy dispuesto a ser un servidor anónimo, si eso es lo que Él quiere? ¿O mi fe depende del reconocimiento? Porque el mismo fuego que sana, también prueba, la misma unción que libera, también examina, y Dios no comparte su gloria con nadie. El anhelo por el poder espiritual no es malo en sí mismo, pero debe nacer de una intimidad verdadera, no de una ambición escondida. Debe estar sustentado en una vida de obediencia, no en una búsqueda de control. La iglesia necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, pero más aún, necesita hombres y mujeres vacíos de sí mismos, que no usen a Dios como trampolín,
para su ego, que no moneticen lo eterno, que no conviertan los dones en espectáculo, que no midan su valor por cuántas personas lo siguen, sino por cuánto obedecen en lo secreto. Simón pensó que podía comprar lo que solo se consigue a los pies del Maestro. Pensó que el Espíritu Santo era una herramienta, pero el Espíritu no se manipula, Él es Dios, y Él escudriña lo profundo del corazón. Que esta historia nos lleve a revisar nuestras motivaciones, a entregar no solo nuestras obras, sino nuestras intenciones, a pedir no solo poder, sino pureza, no solo milagros, sino humildad, porque el mayor poder que puedes tener no es el de hacer prodigios, sino el de decir no al yo, el de vivir crucificado con Cristo, el de servir sin ser visto, el de ser fiel en lo poco, sin exigir plataformas, el de amar a Dios aunque nadie lo note. Ese es el poder que transforma, que edifica, que glorifica a Cristo, y que no se compra, solo se recibe, cuando el corazón está listo. 7. El regreso del hijo que no quería volver. A veces, la esclavitud más profunda no es la que nos imponen, sino la que elegimos vivir. Una cadena que no se ve, pero que pesa en el alma, un silencio que grita, una vergüenza que inmoviliza. No siempre el pecador es el que está descarriado en apariencia. Hay quienes están lejos de Dios, mientras siguen recordando cada versículo, cada promesa, cada oración, y aunque saben el camino de regreso, algo dentro de ellos susurra: ya es tarde, no hay más lugar para ti. Jesús, sabiendo que muchos cargaban esa lucha interna, contó una historia que ha atravesado generaciones, la del hijo pródigo, una parábola que no solo retrata a un joven rebelde, sino también la redención más radical. Pero hay una capa más profunda en este relato, una dimensión que toca el corazón de quien lucha con pecados ocultos. Dentro del entorno de fe, el hijo menor pidió su parte de la herencia. Era como decirle al padre: para mí, estás muerto, solo me interesa lo que puedes darme. Y con esa frialdad, se fue lejos, gastó todo en placeres, y terminó alimentando cerdos, símbolo máximo de impureza para un judío. Era el nivel más bajo, la degradación completa. Sin embargo, el momento clave no fue ese. Fue cuando, en medio del hambre y la desesperación, volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Ese instante es el verdadero milagro, porque volver a Dios no comienza con un paso físico, sino con un despertar interior, un reconocimiento doloroso, pero sanador: he pecado, estoy lejos, necesito volver. Pero aquí aparece una de las mayores luchas que enfrentan. ¿Quiénes han caído? El miedo al rechazo. El hijo no pensaba en regresar como heredero, ni como hijo. Su plan era decir: hazme como uno de tus jornaleros. Había perdido la confianza en el amor del Padre. Creía que la única opción era mendigar misericordia desde la distancia. Muchos hoy viven así, siguen a Cristo, pero no como hijos, sino como esclavos. No oran con confianza, sino con temor. No sirven con alegría, sino con culpa, porque en algún punto cayeron, y aunque desean volver, creen que ya no pueden ocupar el mismo lugar. Piensan que su historia quedó marcada para siempre, que el Padre no podrá mirarlos igual. Pero entonces ocurre el giro más escandaloso de la parábola. El Padre lo ve de lejos, corre hacia él, lo abraza y lo besa. No espera explicaciones, no pide penitencia, no pone condiciones, solo lo cubre con gracia, le devuelve el anillo, símbolo de autoridad, le pone sandalias, símbolo de dignidad, lo viste con el mejor vestido, símbolo de honra, y declara: este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Es una restauración completa, inmediata, total, porque el arrepentimiento genuino no necesita procesos largos para recuperar el corazón del Padre. Donde hay verdad, hay restauración. Donde hay humildad, hay reconciliación. Donde hay decisión de volver, hay fiesta en el cielo. Pero no todos celebran. El hermano mayor, que nunca se fue, se indigna, se niega a entrar a la fiesta, reclama justicia, y con sus palabras, revela otra prisión, la de la religiosidad. Él también estaba lejos, aunque vivía en casa, servía, obedecía,
pero no amaba. Su corazón no conocía al Padre, no entendía la gracia, y por eso no pudo alegrarse con el regreso del perdido. Esta figura representa a muchos que, sin haber caído en escándalos, viven comparando méritos, creyéndose superiores, y cuando ven a alguien ser restaurado, se resisten, juzgan, señalan, ponen condiciones, porque nunca han experimentado la alegría del perdón, y por tanto, no saben cómo extenderla. Esta historia tiene muchas lecciones, pero una, en especial, habla directamente a quien se siente indigno. Dios no te espera con brazos cruzados, corre hacia ti, te anhela, te abraza antes de que expliques, te ama sin que lo merezcas, porque para el Padre, tu lugar nunca dejó de estar reservado, pero también nos enseña que no basta con querer volver, hay que levantarse. El Hijo pudo haberse quedado en el campo, lamentando su error, reconociendo su pecado, pero si no se movía, nada cambiaba. La decisión de regresar fue lo que cambió su historia. Muchos hoy están paralizados por el remordimiento. Reconocen su error, pero no actúan. Saben que necesitan ayuda, pero no piden. Entienden que están lejos, pero no regresan. El arrepentimiento sin movimiento es solo remordimiento estéril. El hijo pródigo volvió su rostro hacia la casa, caminó y enfrentó la mirada del Padre, y lo que encontró no fue juicio, sino restauración. Este relato no es solo una historia bonita, es una radiografía del corazón de Dios, y un espejo para cada uno de nosotros, porque todos, en algún momento, hemos sido ese hijo que se fue, que buscó llenar el alma con cosas vacías, que terminó quebrado, solo, avergonzado, pero también, todos estamos invitados a ser ese hijo que regresa, que se levanta, que vuelve a casa, y que descubre que nunca dejó de ser amado. Tal vez tú has vivido con máscaras, has luchado con adicciones secretas, has servido mientras tu alma gritaba, has sonreído mientras te desmoronabas por dentro, y ahora sientes que ya no puedes más. Hoy, Dios no te pide un discurso, no te exige explicaciones, solo te dice, vuelve, vuelve a la oración sincera, vuelve a la intimidad, vuelve al primer amor, vuelve a creer que aún hay un plan para ti, que tu historia no ha terminado, que no eres definido por tu caída, sino por su amor. Y si aún hay temor en tu corazón, si dudas de que te reciba, recuerda al Padre que corrió, que cubrió, que restauró, porque ese Padre no es un personaje, es tu Dios, y te está esperando, hoy, ahora, justo como estás. 8. Cuando Pedro negó, y Jesús aún lo buscó, hay heridas que no provienen del mundo, ni del pecado abierto, ni siquiera del enemigo. Hay heridas que surgen en la intimidad del discipulado, en los momentos en que prometimos fidelidad y fallamos, heridas profundas que no vienen de rechazar a Dios con rebeldía, sino de traicionarlo con miedo, y tal vez, de todos los pecados que un cristiano puede cometer, este sea el que más pesa, haberle fallado a Jesús, después de haberle prometido todo. Pedro conocía a Jesús, no solo lo seguía, lo amaba, caminó sobre el agua, vio multiplicarse el pan, escuchó palabras de vida eterna, fue testigo de la transfiguración, y quizás, más que cualquier otro, creía entender el corazón de su maestro. Por eso, cuando Jesús anunció que todos lo abandonarían, Pedro fue el primero en hablar, aunque todos te abandonen, yo jamás. Su pasión era real, su intención, sincera, pero Jesús, que veía más allá del fervor, le dijo una frase, que todavía duele al leerla, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y así fue, en la noche más oscura, mientras Jesús era juzgado por los hombres, Pedro era confrontado por sirvientas, no por soldados, no por líderes, no por jueces, por personas simples, y ante ellos, el mismo Pedro que sacó la espada en Getsemaní, se acobardó, negó 1 vez, negó 2 veces, negó 3 veces, y en la última, lo hizo jurando. El gallo cantó, y entonces, los ojos de Pedro se cruzaron con los de Jesús. No se dijeron palabras, solo una mirada, pero esa mirada cargaba toda la verdad. Y Pedro, al comprender lo que acababa de hacer,
salió y lloró amargamente. Este llanto no era de vergüenza social, era de alma rota, era de alguien que no podía creer en lo que se había convertido. El líder valiente, el discípulo apasionado, ahora era un cobarde que había traicionado al que más amaba. Pedro no había caído en pecado carnal, ni en herejía. Había caído en su propia debilidad emocional. Había descubierto que no era tan fuerte como creía, que su fe no era tan firme como pensaba. Y aquí muchos pueden verse reflejados. Personas que aman a Dios, que sirven, que oran, que creen, pero que un día, bajo presión, colapsaron, dijeron lo que no debían, se callaron cuando debían hablar, eligieron lo fácil, se ocultaron, se enfriaron. No por odio a Cristo, sino por miedo, por cansancio, por confusión. El problema no fue solo negar, fue lo que vino después, el silencio. Pedro desapareció, no fue al Calvario, no estuvo en la cruz, no ayudó a enterrar a Jesús. La culpa lo paralizó, y aunque no se alejó del grupo, su corazón ya no era el mismo. Había algo roto que no sabía cómo arreglar, pero el Maestro sabía. Cuando Jesús resucitó, el mensaje que dio a las mujeres fue claro: vayan y díganle a mis discípulos, y a Pedro. ¿Por qué lo menciona aparte? Porque Pedro ya no se consideraba digno de ese título, porque el enemigo ya lo había convencido de que su error lo descalificaba para siempre. Pero Jesús lo nombra, lo incluye, lo llama por su nombre, le dice, sin decir, todavía eres mío. Y luego, en la orilla del lago, ocurre uno de los encuentros más restauradores de toda la Biblia. Jesús, resucitado, aparece ante Pedro, no le reclama, no lo expone, no le recuerda su negación, solo le hace una pregunta: ¿me amas? 3 veces, una por cada negación, y cada respuesta de Pedro, aunque temblorosa, confirma que el amor sigue intacto, que, a pesar de su caída, su corazón aún pertenece a Cristo. Entonces Jesús lo restaura con una frase simple: apacienta mis ovejas. En otras palabras, no estás descartado, aún tengo propósito para ti. Este encuentro revela algo profundo. Jesús no elige a los que nunca fallan, elige a los que, incluso fallando, vuelven con humildad, a los que no se esconden en su culpa, sino que se dejan mirar por él de nuevo. Pedro no volvió a ser el mismo. Fue mejor, porque después de ese momento, ya no predicó con orgullo, sino con gracia. Ya no lideró con fuerza humana, sino con dependencia. Ya no sirvió para ganar mérito, sino por amor puro. Cuando predicó en Pentecostés, fue con la memoria viva de quien negó, pero fue perdonado, y ese recuerdo no lo limitó, lo hizo más fuerte, porque sabía que todo lo que tenía era gracia. Muchos hoy necesitan ese encuentro en la orilla, no para recibir una nueva misión, sino para escuchar una verdad. Jesús no ha terminado contigo, tu error no es el final, tu cobardía no define tu identidad, tu silencio no canceló tu llamado. Él sigue preguntando: ¿me amas? No. ¿Me has fallado? Ni. ¿Te arrepientes lo suficiente? Ni. ¿Estás seguro de que no lo harás de nuevo? Solo, ¿me amas? Porque el amor, cuando es real, lleva a la rendición, y la rendición, cuando es completa, prepara el corazón para ser restaurado. Pedro fue restaurado no por lo que prometió hacer, sino por lo que reconoció ser. Un hombre débil, necesitado de un Salvador fuerte, y eso basta, también para ti, porque no se trata de no caer, se trata de no quedarte caído, no se trata de tu fuerza, se trata de tu disposición a mirar de nuevo al Maestro, y decirle, a pesar de todo, te amo, y cuando lo haces, Él no te envía lejos, te sienta, te alimenta, te devuelve tu lugar, porque para Jesús, tus errores nunca serán más grandes que su amor. 9. Cuando el espíritu inmundo sale, pero la casa queda vacía. Una de las realidades espirituales más ignoradas en la vida de muchos creyentes es que no basta con expulsar lo que está mal, también es necesario llenar con lo que es de Dios. Jesús, en una de sus enseñanzas más provocadoras, habló sobre esto de una manera profunda y misteriosa. Dijo que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va,
toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Es una declaración que sacude, porque sugiere que el problema no está solo en lo que nos ha hecho caer, sino en lo que hemos dejado vacío. No basta con dejar la adicción, no basta con soltar el pecado. Si la casa, el corazón queda vacía, adornada pero desocupada, se convierte en un blanco aún más vulnerable, y el enemigo no se queda quieto, espera, observa, y si no encuentra resistencia, vuelve con más fuerza. Muchos creyentes viven esta realidad sin saberlo. Logran vencer una batalla, se alejan de un hábito destructivo, rompen una relación tóxica, abandonan una conducta pecaminosa, pero no llenan ese espacio con la presencia de Dios, con la palabra, con oración, con comunidad, con propósito, y entonces, con el paso del tiempo, el terreno recuperado se vuelve a perder. Este principio espiritual es como una casa antigua que ha sido limpiada pero permanece vacía. Al principio, todo se ve bien, no hay suciedad, no hay rastro de lo viejo, pero si nadie habita allí, el polvo vuelve a caer, las telarañas se forman, los ruidos del silencio se hacen más intensos, y tarde o temprano, alguien más puede entrar y hacer la suya, no porque tenga derecho, sino porque no hubo defensa. Jesús no enseñó esto para meter miedo, lo dijo para revelar una verdad que muchas veces no se predica. La vida cristiana no es solo liberación, es también edificación. No es solo dejar lo viejo, es abrazar lo nuevo. No es solo decir no al pecado, es decir sí a la santidad. Cuando una persona lucha con adicciones secretas, suele enfocarse únicamente en dejar el comportamiento, dejar de consumir, dejar de mentir, dejar de mirar, dejar de ocultar. Pero no se trata solo de lo que uno deja, sino de lo que uno toma, porque si el alma no se llena de luz, las tinieblas regresan con más poder. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque creen que el primer paso es el más difícil, pero en realidad, lo más desafiante es permanecer, es construir, es cultivar, es edificar un altar donde antes hubo una trinchera. Jesús dijo que la casa quedó barrida y adornada, es decir, limpia y bonita, pero vacía, y eso es un retrato de muchas vidas cristianas. Todo parece estar en orden, pero falta lo esencial. La habitación del alma está arreglada, pero no habitada. No hay intimidad con Dios, no hay fuego, no hay profundidad, y por tanto, hay espacio para que lo antiguo regrese disfrazado de novedad. Pablo, en su carta a los Efesios, dice: no deis lugar al diablo. Esta advertencia no es solo para quienes están en pecado, sino también para quienes han sido liberados, porque el enemigo no siempre ataca con fuerza. A veces, solo espera que el creyente se relaje, que deje de orar, que se aleje de la comunidad, que confíe en sus propias fuerzas, y cuando ve la casa vacía, entra. Por eso, cada victoria espiritual debe ir acompañada de una decisión firme: ocupar el lugar que antes estuvo ocupado por el enemigo, pero ahora con la presencia del Espíritu Santo. No es suficiente haber vencido la tentación de ayer. Hoy hay que estar llenos otra vez. Jesús usó la imagen de una casa porque sabe que el corazón humano es como una morada, y toda morada necesita dueño. Si no es Dios quien habita allí, será otro. No hay neutralidad. O estamos llenos de su presencia, o estamos expuestos al regreso de lo que nos hizo daño. Entonces, ¿cómo se llena una casa espiritual? Con presencia constante, con comunión, con alabanza, con una vida en la palabra. No se trata de legalismo, sino de hambre. No es una lista de reglas, es una relación viva. Es permitir que cada rincón del alma sea invadido por lo eterno, que no haya espacio para lo oculto, porque todo ha sido entregado, que no haya rincón sin luz, porque todo ha sido iluminado. Y aquí está la clave: lo que antes te destruyó no puede encontrar su camino de regreso si todo ha sido transformado. El pecado busca los mismos huecos, la adicción llama a las mismas puertas, pero si todo ha sido renovado, si la casa ha sido ocupada por el dueño verdadero, no hay espacio para el retorno. El corazón del hombre es moldeable. Lo que hoy limpias,
mañana puede contaminarse si no lo proteges, pero también, lo que hoy edificas, mañana puede sostenerte en medio de la tormenta. El secreto no es solo en resistir, sino en llenar. No es solo en renunciar, sino en abrazar lo nuevo con fuerza. Muchos quieren libertad, pero no transformación. Quieren el perdón, pero no el compromiso. Quieren que Dios los libere, pero no que los gobierne. Y por eso, la casa vuelve a ser ocupada, por lo que se había ido, no porque Dios no haya hecho su parte, sino porque no se le dio la llave completa. Jesús no nos llamó a ser casas vacías, limpias pero solitarias. Nos llamó a ser templos vivos del Espíritu Santo, moradas donde el fuego no se apaga, donde la adoración no cesa, donde el enemigo no tiene espacio, porque cada rincón ha sido consagrado. Tal vez tú fuiste liberado, tal vez pasaste por una etapa de restauración, pero ahora, el silencio espiritual ha vuelto, la rutina te ha adormecido, la ausencia de pecado te ha hecho creer que todo está bien, pero si no estás lleno, estás vulnerable, si no estás habitado, estás expuesto. Hoy es tiempo de llenar la casa, no con ocupaciones, no con religión, sino con presencia, que cada pensamiento, cada deseo, cada decisión esté impregnada de Dios, que el lugar que antes fue cueva de adicción, hoy sea altar de adoración, que lo que antes te ató, ahora sea testimonio de libertad. Y si alguna sombra del pasado intenta regresar, que te encuentre habitado, firme, lleno, inaccesible, porque una casa donde habita Dios, no tiene espacio para nada más. Si has llegado hasta aquí, quiero detenerme un momento para reconocerte, porque no todo el mundo lo hace, no todos tienen la fuerza, la humildad o la fe suficiente para quedarse hasta el final de una enseñanza como esta, pero tú lo hiciste, y eso dice mucho de tu alma. Dice que estás buscando algo más, que no te conformas con lo superficial, que quieres profundidad, verdad, sanidad, libertad. Dice que, a pesar de todo, sigues teniendo hambre de Dios, y esa hambre es señal de que Él sigue trabajando en ti. A lo largo de este video, fuimos desnudando las capas del alma. Hablamos de las máscaras que algunos llevan dentro de la iglesia, de las luchas silenciosas, de los regresos al pecado, del peso de la culpa, del temor a ser descubierto. Pero también hablamos de la gracia que no se rinde, del Padre que corre al encuentro, del Maestro que restaura, del Espíritu que llena la casa vacía. Y si te quedaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti resonó, porque hay heridas que fueron tocadas, y tal vez también porque descubriste que hay esperanza para ti. Quiero que comentes ahora, para dejar un testimonio de tu compromiso, una frase sencilla, pero poderosa. Escribe en los comentarios: mi alma fue encontrada, y no volveré atrás. Esa frase es una declaración, es una señal, es un acto de fe, es tu manera de mostrar que el mensaje te alcanzó, que tocó algo en ti, y que no te vas igual que como entraste. Además, cuando la escribes, nos ayudas a saber que no estamos solos, que hay muchos que, como tú, están siendo restaurados por dentro. Ahora bien, no te guardes esto para ti. Hay alguien, quizás muy cercano a ti, que también está luchando, que también está escondiendo una batalla, que sonríe en la iglesia, pero llora en casa, que predica libertad, pero vive atado. Y ese alguien necesita este mensaje. Por eso, compártelo, envíalo, haz que llegue donde tiene que llegar, porque así como Dios usó este video para hablarte a ti, también lo puede usar para rescatar a otros. Y si aún no estás suscrito a este canal, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón: no dejes pasar esta oportunidad, no porque nos interese un número más, no, sino porque este lugar es un espacio de refugio, de enseñanza, de consuelo, de verdad. Hay personas que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen comunidad, pero encuentran aquí una palabra viva que sostiene su fe, que enciende su lámpara cuando todo parece oscuro. Estar suscrito es más que seguir un canal, es formar parte de algo mayor, es ser parte de una cruzada espiritual, es comprometerte con tu crecimiento y también con el de los demás. Es decirlo, aquí estoy y quiero seguir aprendiendo. Y si ya estás suscrito, gracias por
a ser parte de esta familia de fe que se levanta en medio de la oscuridad. Muchos creen que compartir, suscribirse o comentar es algo pequeño, pero no lo es. Cada acción como esa es una semilla, y tú no sabes a qué tierra va a caer esa semilla. Puede ser la tierra de un joven a punto de rendirse, de una madre que ya no sabe qué hacer, de un líder que ha perdido la fuerza, y lo que para ti fue solo un clic, para ellos puede ser el principio de su restauración. Por eso, hoy quiero invitarte a que no apagues lo que Dios ha encendido en ti. No dejes que esta palabra quede solo como un momento emocional. Vuelve a ella si es necesario. Escríbela, medítala, ora con ella, hazla parte de tu vida, porque el enemigo no teme a los que escuchan, sino a los que aplican. Y si tú decides vivir esta verdad, te garantizo que tu vida va a cambiar. Y no olvides algo importante, la penúltima enseñanza que viste hoy puede contener la clave que estabas buscando hace tiempo. Revísala, medítala de nuevo, porque a veces Dios habla en la segunda mirada, en el regreso, en el eco de lo que ya escuchaste. No cierres tu corazón, mantente alerta, Él aún está hablando. Ahora, antes de cerrar este momento, quiero pedirte que hagas algo. Quédate unos minutos más. No apagues el video todavía. Deja que la música final te envuelva, no como un fondo vacío, sino como una atmósfera sagrada, una pausa para el alma, un silencio que habla. Aprovecha este momento para darle gracias al Señor. Cierra los ojos, respira y dile, con palabras tuyas o en silencio: gracias por encontrarme cuando yo me estaba perdiendo. Gracias por no soltarme. Gracias por seguir creyendo en mí. Y mientras la música suena, deja que el Espíritu te abrace, que el dolor se disuelva, que la culpa se vaya, que la vergüenza se rinda, y que una nueva paz, profunda, real, te llene. Desde adentro, este no es el final, es el comienzo de algo nuevo, de una vida sin máscaras, de una fe sin cadenas, de una historia donde el protagonista no es tu error, sino la gracia de Dios. Nos vemos en el próximo video, pero hasta entonces, quédate unos minutos más. Silencio, presencia, paz y gratitud